Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Y bueno, en esta ocasión vamos a realizar este Jesús de aquí. Miren, nos ha quedado así, Jesucristo. Estamos haciendo este proyecto porque ya se viene Semana Santa. Y bueno, miren, tiene todas estas piezas. Realmente todo su vestuario, por ejemplo el chaleco, el cinturón, las sandalias, su corona, se pueden sacar, ¿no? Miren, bueno, les voy a dar prontito la lista de materiales que necesitamos para realizar esta figura. Y bueno, vamos a necesitar, primero vamos con los estambres, ¿no? El estambre de color blanco, necesitamos color nuez, rojo. Este es un tono de café que es un poco más grisáceo. Este es un tono de café un poquito más oscuro. Este color verde hoja. Necesitamos color piel. Hilo de bordar color café oscuro y café claro para la boquita de acá. Rubor para sus mejillas, el relleno en general, silicona para pegar. Necesitamos también adicional un pedacito de cartón. Miren, yo utilicé este cartón de aquí que es más o menos como de unas 2 líneas, más o menos de unas, sí, casi 2 líneas de grosor. Es para hacer estas tapitas de aquí de los pies, no de las sandalias, no, sino de los pies, que tiene también este soporte, que para que le quede durito los pies, ¿no? Y para las sandalias, en cambio, utilicé, porque no quería muy grueso, utilicé acetato. No sé cómo se llame en su país, pero es un plástico que es delgadito, pero es rígido, no es muy suave, ¿no? Entonces utilicé realmente todo lo que tengo aquí, pues yo reutilizo. Esto creo que fue de un empaque. Y bueno, necesitamos solo para hacer estos dos circulitos de acá. Óvalos, perdón, de las sandalias. Necesitamos también alambre. Alambre, miren, este de aquí fue el que yo utilicé. Es gruesito este de aquí, ¿no? Es más o menos de unas 2 líneas de grosor. Es para poderle poner en los piecitos y hasta acá las piernas. Más o menos por cada pierna necesitamos unos 15 centímetros. 15 centímetros por cada pierna. Unos 18 centímetros de alambre porque va desde las piernitas hasta arriba la cabeza. ¿Qué más necesitamos? También limpiapipas. Estos son limpiapipas, no sé cómo se llame en su país. Estos en cambio le puse aquí en los brazos. Necesitamos 2 limpiapipas. Vienen así los limpiapipas, ¿no? De unos 30 centímetros. Necesitamos 2 porque los doblamos y ponemos este en un solo brazo y luego el otro en el otro brazo. Miren, aquí está la coronita, ¿no? Para ponerle a nuestro amigurumi. Y bueno, así nos ha quedado Jesús. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tutorial. Me olvidaba, para todo el proyecto vamos a utilizar un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Ese va a ser el grosor del ganchillo, el número del ganchillo, perdón, para todo el proyecto. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el color piel, vamos a realizar los bracitos, ¿no? Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Aquí vamos a hacer este anillo mágico. Uno. Y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, así de esta manera. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento todo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a poner el marcador, así de esta manera. Y ahora vamos a hacer nuestro aumento en el siguiente punto de puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo, un aumento,
un punto bajo y un aumento. Así, de esta manera. Ahora vamos a iniciar nuestra próxima vuelta. Y hasta ahí tenemos 9 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer esos 9 puntos. Vamos a hacer una vuelta de 9 puntos y luego hacemos otra vuelta de 9 puntos. En total, 2 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que conservamos los 9 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto burbuja, ¿no? Para hacer el dedito. Entonces, ¿qué hacemos? Este proceso lo vamos a hacer en un solo punto. Vamos a ocupar un solo punto para hacer ello. Vamos a hacer básicamente 3 medios puntos altos en un solo punto, pero sin, ya les explico, ¿no? Entonces vamos a coger lazada, ingresamos en el siguiente punto. Miren, tenemos 3. Entonces cogemos lazada y solo sacamos los 2. Quedamos con 2. Cogemos de nuevo lazada y nos introducimos en el mismo punto. Volvemos a coger lazada y nos volvemos a quedar con 2. Volvemos a coger lazada, introducimos en el mismo punto y luego ahí sí tejemos todo. Miren, ¿no? Entonces, y de ahí este sería el primer punto, ¿no? ¿Qué hacemos? Y de ahí tejemos normalmente los 8 puntos que nos faltan. Serían 1, 8. Listo, miren, así. Entonces aquí donde hicimos este punto burbuja, pues lo vamos a sacar un poquito así, miren, porque este va a ser el dedito, ¿no? Ahí ya nos queda formado el dedito, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a tejer de nuevo estos 9 puntos, ¿no? Vamos a hacer una vueltita de altura. Entonces vamos a tejer de nuevo los 9 puntos. 1, ponemos nuestro marcador. Y seguimos tejiendo un punto sobre punto hasta terminar los 9 puntos. Aquí ya terminé de tejer todos los 9 puntos. Ahora la próxima vuelta que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo, o sea, en total tenemos que hacerlo 3 veces, ¿no? Porque tenemos 9 puntos. Entonces hacemos un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Estamos haciendo disminuciones invisibles, ¿no? Y por último, un punto bajo y una disminución. Y ahí nos quedan 6 puntos, miren. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Un punto bajo y aquí en el puntito que sigue vamos a hacer un aumento. Repetimos, un punto bajo y un aumento. Aquí cuando son piezas pequeñas yo no les suelo poner aquí ya marcador porque más me estorba, pero ahí sí tienen que tener muchísimo cuidado, deben tener que no saltarse ningún punto. Y por último un punto bajo y un aumento. Entonces aquí volvemos a tener 9 puntos, ¿no? Miren, así de esta manera. Aquí tenemos 9 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer estos 9 puntos 2 veces. Tejemos 9 puntos, una vuelta y luego otra vuelta de 9 puntos.
Miren, así tenemos ya la formita de la mano, parece como un guantecito, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un cambio de color, vamos a cambiar a color estambre de color blanco. Entonces, como siempre hacemos el cambio de color, entonces el último puntito que hice lo voy a zafar para quedarme sin terminarlo de hacer. Entonces es como que lo voy a volver a hacer, pero me quedo así en este paso. Y ahí sí continúo con el estambre, termino de hacer el punto con el estambre de color blanco, así. Entonces voy a cortar ya la hebra de color piel porque ya no la voy a necesitar. Y ahora vamos a continuar con el estambre de color blanco. Entonces aquí vamos a hacer un par de nuditos como para que no se nos vaya a zafar la unión de nuestro estambre. Así, de esta manera, miren. 2 nuditos, ¿no? Entonces estas hebritas, para que no nos estorben, las podemos meter dentro del tejido hasta mientras, porque si no nos van a estorbar. Entonces tranquilamente las podemos meter así, miren, dentro del tejido. Miren, aquí hay 2 opciones, como ustedes se acomoden, ¿no? Aquí tenemos el limpiapipas que yo les había pedido. Vienen así, ¿no? Como de unos 30 centímetros. Entonces los vamos a doblar en la mitad. Así, de esta manera, porque esto va metido aquí. Hasta que tope aquí al final, ¿no? Si ustedes le pueden, quieren meterle, le pueden ya meter de una vez e ir tejiendo. O si no, cuando se termina de tejer la parte blanca, pues también le pueden meter. Pero algunas personas a lo mejor lo quieren meter de una vez porque después como que se les tuerce, se les complica meter. Ustedes miren cuál es la opción más fácil, ¿no? Claro que cuando ya está tejido el brazo, sí hay que meterlo con bastante cuidado porque en esta, al menos en la unión que hicimos aquí, la reducción sí se aprieta un poquito. Entonces el limpiapipas es como un alambrecito muy delgadito que tiene adentro. Entonces si lo hacemos con mucha presión se dobla. Entonces miren ustedes la opción. Yo le voy a meter luego. Entonces vamos a continuar con el estambre de color blanco. Y para ello vamos a hacer 9 puntos. Vamos a tejer estos 9 puntos de nuestro tejido con estambre de color blanco. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Así, de esta manera. Un punto bajo. Y un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir 4 veces. Y al último me va a sobrar un punto y ese punto lo voy a tejer normalmente. Ya hice mi primera vez. Y 4 veces. Miren, así, de esta manera. Y como les decía, al último les va a sobrar un puntito. Ese punto lo tejen normalmente. Miren, así. Y bueno, ahí tendríamos ya 9 puntos, sería más 4, tendríamos 13 puntos. Aquí ya tenemos 13 puntos, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. Vamos a tejer un aumento. Y vamos a poner nuestro marcador. Así, de esta manera, y vamos a tejer 5 puntos. 1, 5. Ahora vamos a hacer un aumento. Y por último vamos a tejer estos 6 puntos que me sobran. 1 y 6. 6 puntitos, miren. Y hasta ahí tendríamos 15 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a tejer es una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer estos 15 puntos, un punto sobre punto, pero lo vamos a tejer en bloc, o sea, cogiendo la cadenita, miren, de atrás, solo con la cadenita de atrás.
hacemos 1 y así nos vamos a ir tejiendo todos estos 15 puntos, solo tomando la cadenita de acá atrás para que nos queden estas hebritas de adelante y luego tejer ahí el vuelo de la manga. Y vamos a tejer estos 15 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos en plo. Es para que nos quede, no sé si ahí se ve esta cadenita, miren de aquí, para luego tejer aquí. Bueno, hasta ahí tenemos 15 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. O sea, cogiendo, vamos a hacer un punto sobre punto, vamos a tejer esos 15 puntos, pero ahora sí vamos a coger el punto completo, ya no en bloc. Entonces vamos a hacer nuestro primer punto y así nos vamos a ir tejiendo los 15 puntos, pero vamos a hacer 15 vueltas de altura, o sea, vamos a hacer 15 vueltas, ¿no? Vamos a repetir estos 15 puntos 10 veces, perdón, 10 vueltas de altura, no 15, 10 vueltas de altura y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de 15 puntos cada vuelta. Entonces aquí vamos a cortar la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra porque este bracito va a ir luego tejido con el cuerpo. Entonces no necesitamos dejar hebra para coser. Entonces vamos a zafar esto. Y ahora sí vamos a colocar, si ustedes todavía no han colocado el limpiapipas, pues vamos a colocar el limpiapipas. Como les dije, hay que doblarlo así. En la mitad le hacemos aquí como las dos puntitas le unimos y luego solo le metemos aquí, miren, así despacito. Miren, ya topó aquí, siento que ya topa aquí, entonces ahí ya le dejamos. Entonces aquí solamente en esta parte blanquita vamos a poner un poquito de relleno aquí alrededor, pero un poquito, sin ponerle mucho para que no se nos abran los puntos. Miren, aquí ya tenemos dos bracitos totalmente iguales. Entonces aquí con los limpiapipas. Bueno, vamos a hacer esta partecita de aquí del brazo, vamos a hacer la manga. Y para ello vamos a tomar el bracito y nos vamos a insertar en esta fila de aquí. Recuerden que cuando estábamos tejiendo el bracito hicimos una vuelta en bloc, entonces nos quedan estas hebritas. Creo que ahí se ve mejor estas hebritas de aquí, entonces nos vamos a enlazar en estas hebritas. Y vamos a tejer esos 15 puntos. Entonces me voy a enganchar con el estambre de color blanco, con el brazo, la manito hacia allá, ¿no? Y con este borde hacia nosotros. Entonces me engancho en el primero, que está aquí, miren así, ¿no? Voy a meterme acá, así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy a sostener esta hebrita para que no se me zafe y ponerla hacia adelante para poder ir perdiendo de una vez esta hebrita. Aquí hago un punto. Vamos. Ahí sí se ve, acá. 2. Miren, así me voy a ir tejiendo los 15 puntos. 3 y así me voy tejiendo los 15. Miren, aquí ya terminé de tejer esos 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto y un aumento en toda esta vuelta. Listo, miren así. Entonces ya me puse mi primer puntito, que voy a iniciar la segunda vuelta y puse el marcador. Voy a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último me va a sobrar un punto, ese punto lo tejo normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura, voy a tejer un punto sobre punto, voy a tejer esos 22 puntos. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 22 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y ese lo tejo normalmente. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 29 puntos. Ahora voy a hacer 4 vueltas de altura de 29 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces cortamos la hebra, no tenemos que dejar hebra larga. Simplemente como para poder hacer nuestro punto falso. Entonces vamos a insertar esta hebrita. ¿Qué hacemos? Entonces nos saltamos ahí, nos saltamos este primer punto, vamos al segundo y pasamos la aguja por debajo del punto.
y luego nos ingresamos por donde salió la hebra, por la mitad de este punto, ¿no? Nos vamos por ahí y jalamos. Entonces aquí miren, ya se formó un puntito falso y el resto de hebrita la vamos a perder por aquí, por el tejido. Vamos a ir pasando así por debajito del tejido y eso sería todo, ¿no? Vamos a jalar la hebra. Miren, aquí ya nos quedó el cierre, ya no se nota el cierre. Entonces vamos a cortar esta hebra y ahí estarían ya, miren, los dos bracitos, ¿no? Y vamos a hacer 6 cadenitas. 1 y 6. En la primera cadenita, la segunda cadena contando desde el ganchillo, porque la primera nunca se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y en la última cadena un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario y vamos a hacer 3 puntos, o sea, un punto en cada punto. Esta hebrita la vamos a poner hacia adelante para poder aprovechar el tejido y perderla. Hacemos nuestro primer punto. 2, 2, 2, 2, 3 y por último un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera, miren, ¿no? Ahora vamos aquí a coger el primer puntito de la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto deslizado, porque vamos a tejer no en espiral sino cerrados, en vueltas cerradas. Hago un punto deslizado con el primer punto de la siguiente vuelta, voy a levantar una cadena y en ese mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer un punto bajo y ahí mismo voy a hacer otro punto bajo, o sea, un aumento, ¿no? Entonces voy a poner el marcador en el primer punto que hice del aumento, o sea, aquí, ¿no? Entonces este será nuestro nuevo inicio de vuelta, nuestro inicio, mejor dicho, de la nueva vuelta. Entonces vamos a hacer aquí otro aumento, ¿ya? Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a hacer son 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último un aumento de puntos bajos. Listo, miren así. Ahora vamos con esta hebrita, ya la podemos cortar, la de atrás que estábamos perdiendo ya la podemos cortar para que no nos estorbe. Ahora vamos a cerrar de nuevo la vuelta, ¿no? Entonces, donde está el marcador, voy a tomar aquí el punto y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y en el mismo punto un punto bajo. Y este será, ahí voy a poner, donde hice el último punto bajo, voy a poner mi separador. Recuerden que cuando se hace vuelta cerrada siempre hacemos un punto deslizado y una cadena, ¿no es cierto? Entonces aquí como que nos queda como que fueran 2 puntitos, ¿no? Antes del marcador, pero esos puntos no se los teje porque es la cadena y el punto deslizado que se hace para poder cerrar en vueltas, ¿no? Ahora, ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Lo siguiente que voy a hacer es 5 puntos bajos. 1 y 5.
Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice la primera vez. Ahora vamos la segunda, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Y por último voy a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, a esto me refería, que siempre cuando cerramos las vueltas queda como 2 cadenitas, 1 y 2, es del deslizado y de la cadena que hacemos, esas no se teje, ¿no? Listo, ahora sí, vamos a cerrar de nuevo la vuelta, donde está el marcador, vamos a hacer nuestro punto deslizado, vamos a levantar una cadenita y antes de hacer el mismo punto, continuar haciendo aquí, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en este momento el cartoncito que tenemos, que les pedí, y vamos a dibujar el contorno de esta parte de aquí antes de continuar. Vamos a dibujar el contorno y luego lo vamos a cortar. De estos vamos a hacer 2 porque obviamente el otro piecito es la misma medida. Vamos a hacer 2 cartones de una vez. Miren, aquí ya corté 2 cartoncitos. Bueno, entonces vamos a reservarlos un ratito y vamos a continuar tejiendo. Luego ya los vamos a pegar. Entonces aquí nos quedamos realizando, hicimos un deslizado y una cadena. Recuerden, para iniciar la nueva vuelta. Ahora en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo ahí mismo porque vamos a hacer un aumento. Entonces pongo el marcador en el primer punto bajo que hice del aumento, ¿no? Así. Entonces acá voy a hacer otro aumento. En el otro punto, en el siguiente, voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer, serían 8 puntos. 1, 8. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 8 y por último un aumento de puntos bajos. Miren, y ahora sí voy a cerrar mi vuelta. Solo la voy a cerrar aquí. Voy a cerrarla así con un punto deslizado. La voy a cerrar, ¿no? Ahí. Voy a hacer entonces mi punto deslizado, mi cadena, y ahí me voy a quedar un ratito porque voy a pegar aquí la pieza, ¿no? El cartoncito que recortamos lo vamos a pegar aquí con silicona o caliente o fría. Listo, miren, ya le pegamos aquí el cartoncito y ahora sí vamos, y aquí hicimos, recuerden que hicimos un punto deslizado, una cadena, y en el mismo punto, o sea, tomando solo la cadena de atrás, voy a hacer un punto bajo, en el mismo punto donde hice el deslizado y la cadena. Ponemos el marcador aquí y ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero vamos a hacerlo en blow, o sea, tomando la cadenita solo de atrás. Y en total nos debe salir 28 puntos. Y vamos a irnos tejiendo así estos 28 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar mis 28 puntitos. Recuerden, en blow, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar y ya no vamos a cerrar en vueltas, no vamos a tejer en vueltas cerradas. Ahora nos vamos a ir directamente donde está el marcador y vamos a hacer nuestro próximo punto bajo. Y ahora vamos a continuar tejiendo ya en espiral. Y vamos a poner ahí nuestro marcador de nuestro primer punto y vamos a tejer normalmente estos 28 puntos, cogiendo el punto completo. Miren, aquí voy 3 y así me voy a ir tejiendo los 28 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya hemos tejido nuestros 28 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer otra vuelta de 28 puntos bajos.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi otra vuelta. Ahora sí vamos a hacer un punto bajo. Vamos la nueva vuelta. Un puntito bajo. Vamos a poner nuestro marcador. Ahora vamos a hacer una disminución invisible. Cogemos la unita hebra, la segunda, cogemos lazada y tejemos. Una disminución. Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, y 9. Ahora vamos a realizar 3 disminuciones juntas. Vamos, 1, vamos, 2, 2 y vamos 3. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer estos 10 puntitos bajos que nos falta. 1, y 10. Ahora vamos a iniciar la otra vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con una disminución. Una disminución. Así de esta manera. Y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones invisibles, ¿no? 1, y 6. Y por último vamos a tejer estos 5 puntitos bajos. 1 y 5. 5 puntitos bajos. ¿Ya? Ahora vamos a tejer. Verán, aquí vamos a hacer lo del alambre, pero lo vamos a meter en la próxima vuelta, ¿no? Porque si nos queda todavía como espaciecito para meterlo en la próxima vuelta. Entonces, aquí vamos a hacer esta vuelta de acá, que sería, vamos a hacer, nos toca hacer 5 puntos bajos, 5 puntitos bajos, 1, y 5. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. 1, y 3. Y ahora por último vamos a tejer estos 6 puntitos que nos sobran. 1 y 6. Listo, aquí vamos a hacer un ratito una pausa porque vamos a hacer esa basecita que les digo, ¿no? Del alambre. Ya les voy a indicar cómo vamos a hacer. Listo, entonces vamos a cortar un pedacito de alambre de unos 14 centímetros aproximadamente. Obviamente, si ustedes están haciendo la figura con un grosor de lana más grande y un crochet de más medida, obviamente tienen que más o menos calcular y tiene que ser más grande el alambre. Pero si están haciendo con 1,75 de crochet, pues esta es la medida, 14 centímetros, ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Vamos a coger un alicate y le vamos a doblar esta puntita así, ¿no? Entonces, cogemos al ras, le ponemos el alambre, miren, al ras del alicate, así, al ras. Y de ahí vamos a doblar lo que nos dé. Vamos a doblarle todo, zafamos, miren, nos queda así un arquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a aplastar para que se tope esto con lo de acá, ¿no? Entonces aplastamos así, aplastamos y miren, aquí ya se nos tocó. Entonces aquí se me pasó un poquito, así miren, ¿no? Nos queda esta parte así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a doblar de aquí del filito, miren, de donde topa esto, cogemos el alicate, apretamos ahí y doblamos el alambre, miren, así, de esta manera, para que nos quede así. Entonces, más o menos esto de aquí debe medir, o sea, es un aproximado, ¿no? No es que es tan exacto que a veces se nos dobla, ¿no? Pero no debe sobrepasar el largo de esta parte de aquí, miren, para que nos quede aquí, ¿no? Entonces, más o menos esto mide unos, miren, unos 2,5 centímetros, más o menos, unos 2,5 centímetros de largo. Entonces, ya y lo demás lo dejamos así, ¿no? Entonces, así nos quedaría esta parte del piecito, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como si nos alcanza por aquí, por este tejido, lo vamos a meter así, miren. Entonces, ¿cómo lo vamos a sujetar? Vamos a ponerle un poquito de silicona caliente o fría aquí y le metemos así y le pegamos, justo le calculamos más o menos que nos quede en el centro del piecito, ¿no? Miren, así. Sin topar mucho acá adelante, ni tampoco mucho atrás, sino que ahí le calculamos que nos quede flojito, miren. Y vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, me quedó así. Y hasta ahí tenemos 14 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 14 puntos, o sea, 2 vueltas de altura. Hago una vuelta de 14 y luego repito otra vuelta de 14. Listo, miren, aquí yo terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Y aquí vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poco todo este piecito. Listo, miren, aquí yo ya rellené esa parte, no rellenen mucho, ¿no? Solamente hasta donde nos quede la formita. Miren, así está. Listo. Conforme ustedes van tejiendo, van a ir rellenando, ¿no? Entonces ahora nos tocaría vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. 6 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Como hicimos 2 aumentos en total, porque hicimos 6 puntos bajos y un aumento, tendríamos hasta ahí 16 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, o sea, vamos a tejer esos 16 puntos y vamos a hacer 7 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 7 vueltas de aumento, ¿no? ¿Cómo es? De altura, quiero decir. Ahora vamos a rellenar esta partecita de esta piernita, ¿no? Y esta de aquí la vamos a cortar. No vamos a dejar hebra porque esto no vamos a coser, sino unir. Vamos a cortar nada más. Y vamos a hacer otra piernita exactamente igual, pero esa no le vamos a cortar. La segunda pierna que hagamos no le vamos a cortar la hebra, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Missing someone.